Que el varón deje de creer que lo van a elegir por su pene y por su rendimiento. Eso es muy difícil. Cuando vos les preguntás a las mujeres qué necesitan en la cama, lo último que te van a decir es un pene parado. Te van a decir, ¿Por qué crees que el sexo es tan importante en nuestras vidas? no creo que sea importante para todos. Para tener una sexualidad plena, ¿qué es lo que necesitamos? Yo cuestiono bastante la pornografía porque creo que no es lo mismo explorarte que consumir una escena sexual dada, que eso te distorsiona un poco. La mayor problemática tiene que ver con la ansiedad y con el estrés, que eso genera problemáticas sexuales por el estilo de vida. Yo lo que más escucho en el consultorio es estoy cansado, estoy cansada. Yo siempre digo, el sexo necesita conexión, aunque sea aquí ahora, pero necesita conexión. ¿Por qué? Porque se enriquece. Funciona así, esto de que hay personas que necesitan la conexión emocional para tener conexión sexual y hay personas que necesitan conexión sexual para tener conexión emocional, pero no tiene que ver con el género. Sobre todo con el tiempo, el encuentro se vuelve mucho más en torno a la penetración y muchas mujeres con la penetración sola no llegan al orgasmo o no se llegan ni a excitar. ¿Cómo lo hacemos correctamente? Cuanto más caricias y más besos y más sexo oral reciben las mujeres, más orgasmos tienen. La falta de deseo, ¿a qué normalmente se debe? Lo más frecuente tiene que ver con el estrés. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Cecilia C. Cecilia es una psicóloga y sexóloga, una de las más reconocidas de Argentina. También es creadora de contenido y autora de muchísimos libros acerca de el sexo y sexualidad, incluyendo los libros Deseo y Sexo a todo ritmo. Conversamos acerca de estrategias para tener el mejor sexo siempre, sin importar el estado, si es que estás soltero, estás con un casi algo o en una relación. De ahí pasamos a hablar acerca de la anatomía del placer femenino y también masculino. Y de ahí entramos a detalle acerca de por qué nuestro deseo sexual y nuestro libido se pierde y cómo lidiar con una relación que no está activa sexualmente y con muy poca atracción. Realmente es una increíble conversación. Cecilia nos da una masterclass acerca de lo que es la sexualidad, de cómo tener mejor sexo, siempre de estos temas que suelen ser algo tabú, especialmente entre parejas. Así que asegúrense de tomar muchísima notas mentales acerca de cómo pueden llevar esta conversación, ya sea en el vínculo que tiene. Así que con eso, si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de dónde lo estén escuchando, sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido con expertos en Buenos Aires, Ciudad de México, próximamente igual en Madrid y Barcelona, y si no están suscritos, se lo van a perder. Ahora le damos la bienvenida a Cecilia C. Hola Cecilia, bienvenida a Creadores. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, emocionado por aprender de este tema. Es un tema que me fascina y en inglés le suelen decir que es como el elefante del cuarto, ¿no? Que no se suele hablar mucho, pero todo el mundo lo tiene hasta en su diario. Es un tema que no sabe cómo expresarlo y comunicarse con su pareja, que llega a ser la sexualidad. Entonces, ¿cómo escribirías tú a lo que te dedicas y por qué te dedicas a esto? Yo creo que me dedico a esto porque me es muy natural. Me gusta, me convoca. Y porque yo empecé atendiendo personas y me pasaba que no podía contemplar la persona sin justamente su sexualidad, como esta dimensión tan inherente que tenemos, que muchas veces es dejado de lado por tabú o por vergüenza. Y, y yo siempre lo abordé en el consultorio. Ujú. Y, y después me formé, después ya lo hice más a nivel masivo y es impresionante la necesidad que hay, la necesidad de ponerlo en palabras, lo que se puede sanar a través de la información, me parece necesario y que hoy ha cambiado el panorama social para que esto pueda empezar a abordarse. Creo que Ujú. hemos avanzado muchísimo en ese aspecto. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Mm, Mira, yo te diría que en casi 10 años. Me Wow. acabo de dar Ha cuenta. escrito varios libros igual sobre el tema. Sí, 4 libros tengo sobre el Ok. tema y ahora empieza mi quinto libro. ¿Por qué crees que el sexo es tan importante en nuestras vidas? No creo que sea importante para todos. Ujú. Creo que el mayor desafío de este podcast va a ser tratar de no bajar línea, porque alrededor de la sexualidad hay muchos mandatos, queramos o no. Entonces creo que es importante abrir preguntas, porque la realidad es que la sexualidad es súper subjetiva y que necesitamos herramientas para poder respondernos lo que nos pasa. No respuestas dadas, sino preguntas que nos permitan abordar lo propio. Creo que ese es el mayor desafío, entender lo propio, porque es muy diversa. Ujú. Entonces, ¿es importante para todos? No, no necesariamente. Para personas es muy importante
a veces es demasiado importante y hay personas que no lo es. Entonces, te puedo responder si es para mí importante. A mí me encanta, es mi trabajo. Claro, claro. Pero digo, cada uno podrá preguntarse qué lugar ocupa la sexualidad en cada momento de su vida, porque tampoco va a ser algo estático Mm. necesariamente. O sea, me encanta lo que está haciendo esta diferenciación porque para algunos pueden no ser importante, pero cree que algo está mal con ellos. Y lo Exactamente, mismo viceversa. O sea, por lo exactamente. menos yo sí siento que tengo un apetito sexual alto. Y en un momento de mi vida, quizás cuando estaba con una pareja que no tanto, Claro. sentía que algo estaba mal conmigo. Entonces, creo que hacer esa diferenciación y el autoconocimiento es algo Totalmente. extremadamente importante. Porque si no pasa eso, Ujú. creemos que si no es importante está mal, que si es tan importante está mal y vivimos sintiéndonos mal. Y creo que justamente la búsqueda es aliviar, Ujú. porque si no la vida es un sufrimiento y con la sexualidad se sufre mucho. Entonces es lo propio. Bueno, en algún momento será importante, dependiendo el contexto. Hay personas que atraviesan una situación difícil y la sexualidad se vuelve un canal para poder atravesar ese dolor. Y hay personas que ante una situación difícil se desconectan de la sexualidad y no está ni bien ni mal. Lo importante es entender, lo importante es las consecuencias, lo importante es poder hablar si estás en pareja. Me parece que es más por ahí. Normalmente cuando alguien viene a ti, vamos a Sí. poner el escenario, dos escenarios, porque me imagino que va por estas dos circunstancias. Puede ser un hombre, 20, 30 años, un hombre en el rango igual de 40, 50 años, lo mismo en una mujer, 20, 30 años y una mujer de 40, 50 años. ¿Qué preguntas o dolores están teniendo? Bien. Eh, a mí me gusta pensar las problemáticas sexuales siempre asociadas a una época, porque van cambiando, seguro. Exactamente. Sí, por eso quería ese rango, pero me imagino que un alguien de menor de 20 no va a ir a tener muchas preguntas. No es tan común. No es tan común, pero sí hay cosas que tienen que ver con el estilo de vida y con la sociedad que tenemos. Ujú. Eh, porque han cambiado las consultas a lo largo de los años. Mm, Hoy la mayor problemática tiene que ver con la ansiedad y con el estrés, que eso genera problemáticas sexuales por el estilo de vida. Yo lo que más escucho en el consultorio es estoy cansado, estoy cansada, pero tiene que ver con cómo vivimos. Eh, y eso se manifiesta en problemáticas de falta de deseo, problemáticas en los jóvenes por ahí de la mano de la presión, de la exposición en redes, del consumo de pornografía. Hay muchas problemáticas que tienen que ver con el desempeño, porque estamos exigidos, cansados y bombardeados con pornografía y con estímulos de cómo debe ser. Entonces los chicos hoy, a los 20, están más preocupados por tener una erección que por conectar con la persona con la que se van a la cama. Y ujú, eso antes no pasaba. Quizás los problemas de erección aparecían más con la edad, en cosas más orgánicas, que en jóvenes que no tienen ninguna problemática física, pero se les pone en juego los nervios, la ansiedad, la exigencia, y cuando van al momento tienen dificultades y eso les genera ujú. fantasmas, inseguridades y eso se sostiene. Esa es una problemática muy común. Otra de las problemáticas nuevas es la adicción a la pornografía, que ya consultan por esa problemática. Y en las mujeres, asociado al cansancio y el estrés, mucha falta de deseo, o por ahí piensan que tienen falta de deseo porque no desean como creen que tienen que desear. Eh, y también vemos cambios porque antes, por ejemplo, las mujeres nunca llegan al orgasmo. Hoy no es tan frecuente que nunca lleguen al orgasmo porque tenemos más información, porque la masturbación ya es algo mucho más, menos tabú, Ujú, pero sí tienen dificultades por ahí al momento de estar con otra persona. ujú. Entonces Vale. van Me voy cambiando. a asegurar de tocar cada uno de estos puntos porque me parece fascinante. Vayamos un poco o sea, para tener una sexualidad plena, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, ¿qué componentes juegan acá como un rol? Primero creo que plena para quién. O sea, ¿qué significa plena para cada persona? Porque yo te puedo decir, sí, información, Ujú, ¿no? Información. Hábitos saludables, porque van a hacer que tengas un cuerpo más sano. Menos estrés, comunicación, autoestima, son cosas que están relacionadas a mayor satisfacción, ok. ¿no? Pero después, ¿qué le gusta a cada uno? Ah, no, eso es algo Uf, autoexploración, claro. ¿Sientes que el problema es que muchos no se conocen, no se han autoexplorado? y sí, bastante. Sí, bastante. Sobre todo si uno empieza. Yo soy una.
Yo cuestiono bastante la pornografía porque creo que, primero porque sabemos que hoy el consumo comienza muy temprano, eh, y no es lo mismo explorarte que consumir una escena sexual dada con ciertos condimentos muy alejados de la realidad, eh, que eso te distorsiona un poco Ujú. la posibilidad. Creo que pasa eso, hay tanto bombardeo que a veces es difícil poder decir, bueno, esto me pasa a mí, es distinto de lo que veo, de lo que escucho. Creo que ahí también tenemos un desafío. ¿Cómo viene, o sea, cómo podemos hacer esta autoexploración de manera correcta? O sea, ¿qué tips nos puedes dar acá? De manera correcta, Ujú. no hay respuestas correctas. Bueno, más o menos, ¿qué podríamos hacer? Em, Formas de explorar cada uno. No, yo creo que, insisto, información, por ejemplo, yo le digo a las mujeres que se miren el cuerpo. No es lo mismo en la mujer que en el varón. Ya Ok, hay cosas muy distintas. Em, ¿en qué sentido? en que por ahí nosotras no nos hemos mirado la vulva. O Ujú. no conocemos qué es la vulva y qué es la vagina, cuál es la diferencia. Digo, todavía falta información. O nos da rechazo, o te da vergüenza, o te vas a la cama con alguien y que la otra persona también te mire, te explore, que puedas comunicar. Pero sí creo que hay que empezar por mirarnos. Las mujeres nos cuesta un montón. Parece algo obvio, Mm, pero cuesta. Entonces, y el varón creo que también tiene mucho por explorar que quizás no se anima. Por ahí tiene una sexualidad más habitada, pero yo creo que por ahí es más limitada en su repertorio. Que varones que no se animan al placer anal, a un sexo más tranquilo, por ahí tienen más presión del rendimiento, como ven en nada, que si no hay una erección no se sabe qué hacer. En eso digo, creo que hay que abrir nuevos. Cuanto más amplio sea el territorio de lo erótico, más flexibilidad tenemos. Creo que uno de los desafíos con la sexualidad es no quedarse en la rigidez de que tengo que hacer esto y si no sale. Porque es muy común que si no hay una erección, un encuentro se vea claro, fallido. Eso es muy claro. común. Y justamente eso te iba a preguntar, o sea, ¿estos problemas van saliendo más cuando uno está en una etapa de solterío o está más con un casi algo o está en una relación? ¿Dónde vas viendo más estos No, problemas? creo que los encuentros casuales tienen esa dificultad de la falta de intimidad y la falta de comunicación y de comodidad. Uno se va a la cama con alguien que apenas conoce y no le pregunta qué quiere, qué le Ujú. gusta, le piensa lo que tiene que hacer porque es lo que tiene, ¿no? El guión. Responde a ese guión más de lo que podemos construir. Entonces, muchos de los primeros encuentros del sexo casual, de los solteros y las solteras, me parece que es eso, con la exigencia del rendimiento, la exigencia de querer impresionar, la exigencia de querer gustar, y para hay parejas de más larga data, tienen dificultades de comunicación también, de otro tipo de comunicación más profunda, de sostener el deseo y la conexión, de poder explorar y, y, e innovar. Digo, creo que esos son de la rutina, de la crianza. Ya ahí tenemos Exactamente. otras cosas. La crianza sobre todo. Hablemos de estos escenarios entonces. Primero, porque es muy común el tema del casi algo, extremadamente común hoy en El día, casi el algo. casi algo en el mundo moderno, ¿no? De que quedas con alguien que recién estás conociendo, pero estás activamente sexualmente, ¿no? O sea, activo sexualmente. Entonces, ¿cómo puedes tener esta conversación con alguien que quizás no hay esa conexión o intimidad Bien, todavía tan partida, pero cómo, o sea, quieres tener esta bien. conversación? Yo creo que podemos pensarlo como en escenas. Tenés el antes, el durante y el después. El después Ujú, es el after sex, que me parece una escena muy hermosa que ahora hablamos. Em, Uno también va generando esa. Hay personas que tienen más facilidad para generar conexión, ¿no? Hay personas que en una primera cita te miran a los ojos, te hacen preguntas más íntimas, ¿no? Digo, tienen más recursos, más comodidad. Eso es personalidad también. Eh, Hay personas que al momento de irse a la cama pueden preguntar qué querés, qué te gusta, qué crees que haga, qué necesitas. Y hay mucho de hablar en el momento de lo que necesito en el momento, que tiene que ver con eso, con la forma de estimular, con poder comunicar con el cuerpo, con llevar una mano, con lo no verbal, que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Y después hay una escena que tiene que ver con el after sex, que es quedarse un momento después del sexo, que hay mucha gente que no lo hace,
haciendo un feedback, dando una devolución. Ujú. Porque también es eso, es poder pedir, es poder preguntar, es poder decir, che, qué lindo esto, me gustó aquello, genero ese momento de comodidad que ya instala las bases para otro encuentro más cómodo. Y eso no Ujú. significa que me quiero casar, que estoy enamorado. Digo, a veces tenemos muy asociado esa intimidad con un amor romántico y a veces hay gente que sale espantada, pero yo siempre digo, el sexo necesita conexión. Aunque sea aquí ahora, pero necesita conexión, ¿Por qué? porque se enriquece. Bueno, es mi mirada, ¿no? Hay gente que Ujú. va a salir espantada, pero se enriquece porque es así, nuestro cerebro se va a sentir más a salvo, cuanto más a salvo te sientas, va a estar más relajado y más vas a poder disfrutar. O sea, tiene sentido porque las veces que yo he notado es de que mientras más conexión tengo con alguien, lo disfruto 1000 veces más. Sí, total. Y normalmente, si hubiera sido un one night stand o es la primera vez haciéndolo, no es tan bueno, No es pero tan se bueno. va poniendo mejor. ¿Viste? Tres Y veces, yo digo 3 encuentros mínimo para, para poder sacar conclusiones. ok, sí, no, y tiene mucho sentido. Yendo un poco con el lado de ya relaciones, porque algo Sí, que me sorprendió mucho y también estudiando un poco para esta entrevista es de que hay muchas relaciones que le dicen en inglés el término sexless, o sea que no hay actividad sexual. Y técnicamente no lo hablan, simplemente están dejando sí. pasar el tiempo y es una relación como que es, o sea, yo no puedo creer como algunas personas se quedan ahí, pero se quedan y es muy extremadamente común. Entonces, ¿cómo podemos tener estas conversaciones? Hay un libro que recomiendo que se llama Sex Talks, 5 conversaciones sobre sexo, que un poco es una guía para reconocer que a veces hay como un orden de conversaciones. No, si yo tengo una dificultad con mi pareja para hablar de sexo, Ujú. no lo primero que le voy a decir no es, che, tengo una fantasía de hacer un trío. No, que ahí vamos a ir de menos a más. Parejas que no hablan de sexo. Yo tengo parejas en el consultorio que prefieren hablar de finanzas que de sexualidad, de temas que por ahí para mí son mucho más aburridos o más difíciles, del dinero, ¿no? Como parejas que pueden hablar de la rutina, de las tareas, de todo lo que involucra lo que comparten, menos la sexualidad. Entonces es entender que también tengo que tener ese nivel de diálogo, pero tengo que empezar de a poco. O sea, tengo que empezar por lo menos nombrando que existe la sexualidad en esa pareja. Ujú. Y yo siempre digo, lo mejor es empezar nombrando lo positivo, porque el gran obstáculo a la hora de comunicar tiene que ver con la vulnerabilidad. En la sexualidad, por lo general, las personas no queremos hablar porque nos sentimos expuestos, y nos sentimos que vamos a ser juzgados y nos sentimos que estamos haciéndolo mal. Y eso suele ser lo que sostiene el silencio. Entonces, siempre empezar por lo positivo. Instalar un diálogo antes de profundizar, de qué lindo esto que hicimos, ¿te acordás cuando fuimos a tal lugar? ¿Te acordás cuando empezar a halagar, empezar como a reforzar la autoestima para sentar las bases para una conversación que la pueda sostener? Que yo no me Te hago sienta, un pequeño paréntesis, porque esto me parece muy bien, porque esto es un problema de raíz autoestima y normalmente es más común en hombres o en mujeres. no, todos. Mm. Es un tema, la sexualidad es muy íntima. Pero autoestima, la Claro, raíz. nos. Miedo a ser juzgado. Exactamente. Ok, o aceptado. Sí, exactamente. Vale. Suele ser lo que hace que yo no quiera hablar del tema. Mm. Porque no lo hablé con nadie, porque es muy tabú la sexualidad. Eh, por lo general, las personas, hay mucho de lo que les pasa que no lo han hablado con nadie. Ok, bueno, ahí te corté, pero No, no, por tu... entonces empezar a reforzar esa autoestima y para eso tengo que hablar positivamente, reconocer lo bueno, porque si no lo que se instala es la crítica, la queja, más nos aleja eso. Em, y luego empezar con algo de información, con algo de autoconocimiento, a poder decir lo que me pasa, porque si yo no entiendo por qué tengo falta de deseo, por qué estoy desconectado, es muy difícil que lo pueda decir a un otro. Ujú. Y yo creo que ahí viene la información, los libros, los podcasts, ¿no? Que muchas parejas se pasan un capítulo, ¿no? Ah, escuché esto, mira, me sentí identificado, me sentí identificada con esto, leen juntos un libro, como buscar medios que acerquen o que nos den palabra con un tema tan difícil. Sobre todo, por ejemplo, con el deseo, estas parejas que se desconectan, eh, poder decir, estoy desconectado porque tengo estrés, no porque no siento atracción.
No, me parece bastante interesante y o sea, una vez que empiezan a tener estas conversaciones, o sea, empezamos por lo positivo, quiero recapitular un poco, Sí. empezamos a educarnos un poco, quizás compartir cierto conocimiento. El podcast me parece excelente, o sea, yo arranqué más o menos así, o sea, mandando un podcast a mi pareja en ese momento y decirle, o sea, ¿qué te parece? Y ir practicando ciertos elementos que mencionaban. Ahora, cuando hay cierta insatisfacción sexual, ¿cómo lo comunicas? Bueno, depende del aspecto de la insatisfacción, ¿Cuáles son los más comunes? por lo general con la frecuencia. Ok. Pero creo que es esto, tiene que ver con cómo lo comunico. No es lo mismo que yo te diga, vos nunca querés, tenés un problema, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas al psicólogo? Que nunca tenés ganas de tener Mm, algo malo. Am, yo te extraño, para mí este aspecto es importante, me hace bien conectar con vos. ¿Qué podemos hacer? Digo, ¿no? Son distintas formas ¿no? Como, de comunicarlo. claro, O sea, claro, de cómo lo estás envolviendo es totalmente diferente. totalmente. Hay una frase que lo veo muy acertado, quiero ver tu opinión, que llega a ser, el hombre necesita tener sexo para sentirse amado, la Ah, sí. mujer necesita sentirse amada para tener sexo. Y eso lo veo un problema porque si no estás teniendo de una manera frecuente, el hombre va a sentir que no lo quieres o algo está mal con él. O sea, él ata su valor mucho al rendimiento y Sí. técnicamente igual a la frecuencia en este caso, mientras que la mujer es totalmente lo opuesto. En realidad, Ujú. funciona así, esto de que hay personas que necesitan la conexión emocional para tener conexión sexual y hay personas que necesitan conexión sexual para tener conexión emocional, pero no tiene que ver con el género. Ok, No tiene que ver con el género. Eh, Pensarlo en términos de género suele ser un sesgo de género, ok. porque es difícil para un varón decir yo necesito primero sentirme amado y después ir a la cama. No es tan fácil para el varón decirlo, pero sucede. Mm, No es por género, pero sí es verdad que se instalan estas sin salidas, que uno necesita una cosa y el otro necesita la otra, entonces cuando se desconectan de un lado, se desconectan del otro. sí. El camino siempre es recuperar la conexión emocional. Después me voy a ir a la cama. Aunque yo necesito primero la cama para sentirme amado o amada, la única forma de romper ese circuito es con conexión emocional. ¿Qué otros motivos hay de insatisfacción sexual? No, bueno, tiene que ver con, hay muchas parejas que, esto que te digo, que repiten formas de irse a la cama, que por ahí no son las que la otra persona quiere. Por ejemplo, lo más común en una pareja heterosexual, por lo general, sobre todo con el tiempo, el encuentro se vuelve mucho más en torno a la penetración y muchas mujeres con la penetración sola no llegan al orgasmo o no se llegan ni a excitar, entonces sienten dolor, digo, algo de que la práctica no es la que se necesita, sino la que se da por sentado, digamos. Ujú, Entonces ahí tener un diálogo. Primero, reconocer que no tengo nada roto si no me gusta la penetración todo el tiempo. ¿No? Como no pasa nada, te gusta otra claro. cosa, está bien. No hay, no poder permitírselo. Y después poder plantearlo. O sea, me gusta esto porque normalmente la manera que lo veo es de que muchos re- recorren al tema de que ya no hay esa conexión y eso ya no se puede arreglar. O sea, no tener esta conversación, simplemente lo ven que ya no se puede arreglar y creen que el camino es la infidelidad, por ejemplo. O sea, Ah, simplemente no estoy ya conectado, ya no me gusta, en vez de conversarlo y explorar cosas mm. nuevas o técnicamente tratar de entender a la otra persona, van por ese camino de la infidelidad. ¿Tú crees que es la manera correcta de lidiar? O sea, ¿cómo si ponieras esto como de una manera correcta de lidiar con la satisfacción sexual? Primer paso, conversarlo. Sí, insisto que poder conversarlo tiene que ver con cuán dispuestos estamos cada uno para resolver el conflicto. Ujú, Que hoy vivimos en una sociedad que, ay, sí, viste, en los vínculos, no, si no funciona, next, ya está. Digo, exacto. eh, tenemos que aprender a lidiar con el conflicto y con la frustración y con el trabajo que implica un vínculo. Y hoy en la sociedad más inmediata, no sé si está tan fácil asumir eso. Por ahí es más fácil, sí, me busco otra persona y ya. Y Ujú. descarto y sigo y total, hay un montón. Siempre hay algo mejor, se dice mucho eso.
Eh, Después la infidelidad o los contratos que haga cada pareja es otro Ujú, tema. totalmente. Quiero tocar varios puntos. Y quiero ver por dónde arrancar. Es que estabas hablando hace unos minutos el tema de cómo arrancar correctamente el acto sexual. O sea, de que la mujer se empieza directamente por la penetración, es más, algunas no disfrutan, es más, algunas no están listas. ¿Cómo lo hacemos correctamente? ¿Preguntando? Ujú, No, primero hay que saber que los tiempos, por lo general, los tiempos de la mujer no son los mismos tiempos del varón. Por una exacto. cuestión física, que nosotras tenemos más órganos en la pelvis y necesitamos mayor irrigación de sangre para alcanzar el mismo nivel de excitación genital. Ujú, Por lo general, no significa que no haya mujeres que se excitan en otros tiempos, ¿no? Pero digo, hay por lo general una diferencia eh, de que necesitamos más juego, más caricias. De hecho, se sabe que cuanto más caricias y más besos y más sexo oral reciban las mujeres, más orgasmos tienen. Esto se sabe. ujú. ¿Hay un tiempo de recomendación que recomiendas? Todo el tiempo que puedan. Ok. Hasta antes de la penetración, 20 minutos antes. Y bueno, los libros te van a decir que 20 minutos necesita la mujer de De foreplay. sí. Ujú, Pero eso me parece que es conocer a las personas. Hay mujeres que llegan al orgasmo muy rápido, ujú, pero es un mundo. Cada persona somos muy distintos. ok. Y a veces necesitas tiempo, depende de tu ciclo, depende de tu distracción, depende cuándo fue tu último encuentro, depende cómo llegás a ese encuentro. Ok. Ahora, algo que he notado es de que a medida de que vas, o sea, por lo menos de las mujeres, Sí, quizás en la etapa inicial es más fácil tener más orgasmos por quizás el efecto novedad. novedad, Pero también los novedad. hombres, igual me Sí. pasa. Pero luego se vuelve más difícil en ambos casos, o sea, llegar a los orgasmos. El hombre siempre es más fácil, en general, eyacular, pero la mujer realmente ya se va volviendo un reto a medida que pasando más el tiempo. Hay un factor del tiempo que sí, que se sabe que baja en todas las personas. Además, el factor tiempo, envejecemos, Ujú, que no ayuda en claro. ayuda en un montón de aspectos envejecer porque baja la ansiedad y nos conocemos más, pero hay cambios en nuestro cuerpo. También nosotras tenemos factores hormonales, si Ujú, tenemos un método anticonceptivo hormonal, impacta en la respuesta sexual, eh, cómo me siento con esa pareja, cómo viene siendo la rutina, cómo viene siendo el trato, qué me sucede. Hay cosas químicas, psicofármacos, cosas que son muy comunes hoy por hoy que generan cambios. ujú. Entonces, por eso hay que abrir siempre como todas las aristas, que son varias. Volviendo a este tema del foreplay Sí, y casi penetración. Entonces, en este lado, algo que me parece fascinante es entender la anatomía del placer. Justamente lo que tienes ahí. Enseguida volvemos con el episodio, pero antes quiero pedirte un pequeño favor. Esto siempre me parece una locura. Más del 90% de las personas que escuchan regularmente este podcast aún no están suscritas. Si te gusta lo que hacemos aquí, la manera más sencilla de apoyarnos es dándole al botón de suscribirse. Y si lo haces, yo tengo un compromiso contigo. Yo y mi equipo haremos todo lo posible para que este podcast mejore cada semana. Vamos a escuchar tu feedback, seguiremos creando el mejor contenido para ti y vamos a traer a los invitados que quieres y sugieres. Esto incluye expertos en temas como neurociencia, salud, relaciones, negocios y filosofía. Así que hazlo ahora, toma literalmente un segundo y nos ayuda muchísimo. Gracias por estar aquí y por ser parte de Creadores Podcast. Ahora volvemos con el episodio. Entonces, vayamos hablando del lado de mujeres y hombres, porque creo que es fundamental. Podemos arrancar con el tema de las mujeres, porque sí, es no primero, mucha educación. Ujú, o sea, yo tengo esto, ¿no? Que es la vulva, porque me parece que hay mucho desconocimiento de nuestra anatomía, pero también está bueno salirse de lo genital. ujú, Eh, hoy, mira, te voy a contar algo. Yo tengo un libro que se llama Vinculear, que es ya. una palabra inventada de vínculo y culeo, que es algo muy argentino, eh, que un poco el libro hace todo un recorrido sobre todo el cuerpo y el territorio del placer, incluyendo las manos, los pies, como cada parte del cuerpo, cómo lo podemos estimular. Y hoy recibí un mensaje de una chica, me dijo, tuve una cita con un varón que no tuvo erección y me angustié porque pensé que no le estaba gustando y me acordé de tu libro y todo lo que podía hacer más allá de lo genital. Y la pasamos increíble y tuve orgasmo y estuvo buenísimo. Digo, primero, ¿cómo ayuda la información? Ujú,
y cómo ayuda a correrse de lo genital. No digo que lo genital está buenísimo, pero digo, también cuanto más expandimos, más vías, más sentidos involucramos, mayor va a ser la excitación. Exacto. Entonces, tener en cuenta todo eso y jugar con lo sutil, jugar con el menos a más, jugar con la novedad, con qué incluimos, cuándo lo incluimos. Eh, pero sí es importante, porque acá hay mucho desconocimiento, saber que durante mucho tiempo, por ahí en la sexualidad de la mujer se puso el foco en la vagina, en la penetración, y nosotras tenemos un órgano muy importante, que es el clítoris, que es igual en estructura anatómica al pene. Ujú. Entonces, si el varón necesita la estimulación del pene durante el encuentro sexual, la mujer también necesita la estimulación del clítoris durante el encuentro sexual. ¿Puedes mostrarnos? Sí, Ujú. bien. Entonces, la parte, estoy en cuadro, Sí, bien. La parte externa es lo que llamamos la vulva, ok. ¿no? Que tenemos los labios externos, que son los gorditos que tienen pelitos. Esta vulva es muy hegemónica, Ujú. pero bueno, hay muchas variantes anatómicas que no son así y todas están perfectas. Bueno, tenemos los pelitos, los labios externos, así más gorditos, y por dentro tenemos los labios internos, que son esos más finitos, Ujú. larguitos, asimétricos, el canal vaginal, la uretra, y después tenemos el capuchón del clítoris con el glande del clítoris, que mira lo que es el clítoris en realidad, es una estructura que es así, que tiene el mismo tamaño que tiene el pene, Ujú. pero es interno, solo vemos esta partecita. Ok, Las raíces están por debajo de los labios a nivel interno, rodeando la uretra y la vagina. Entonces, en sexología hay un término que a mí me gusta mucho que es el complejo Q, que son iniciales para nombrar el clítoris, la uretra y la vagina. ok, Y un poco es todo lo que se pone en juego a la hora de la estimulación. Pero esta sería todo lo que tenemos que incluir. De hecho, muchas mujeres cuando se tocan, no necesariamente se meten algo dentro de la vagina. Por lo general es fricción de la vulva. exacto. Lo más importante es que esta zona esté friccionándose con algo, que puede ser la pelvis de la otra persona durante un encuentro, por eso es mejor acercarse que Ujú. hacer sería lo opuesto que vemos en el porno, porque en el Ok, porno vemos un penetración nada más. te saca y vemos el clítoris que no está estimulado con nada, entonces es muy Ujú. difícil. Eh, o siempre incluir nuestra mano, o la Ujú. mano de la pareja, digo, o un juguete que acompañe. Eh, Pero bueno, hay muchas formas de apretar, de jugar con la entrada vaginal. Dentro de la vagina, que siempre podemos ir incluyendo. Toco el clítoris y la vagina. Voy a volver a poner esto en su lugar para que me Ujú. deje. Siempre hay una zona también que es lo que se conocía como el punto G, muy famoso en su momento, que está bien cerquita, como si quisiéramos agarrar el clítoris por detrás. Ok, sí hay una bolita ahí. Sí, sí, hay una bolita. Sí. Siempre para arriba, con Ujú. el vení, vení. Pero está bueno también acompañar con la estimulación de la vulva o con el sexo oral. Y eso, bueno, hemos hecho un par de preguntas ahí en la comunidad y una de las preguntas que hay es específicamente el sexo oral a la mujer, porque del hombre es mucho más sencillo. Igual nos vas a explicar el lado del hombre, pero el lado de la mujer, muchos hombres les cuesta mucho darles placer porque no saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace la manera correcta? Yo siempre digo que primero mirás la vulva. Y para mí lo más importante con el sexo oral es que vayan tranquilos. Ujú. Ok, Vayan tranquilos. Yo creo que hay algo muy del porno de lo fuerte y lo rápido que no es necesariamente lo que quieren las mujeres. Preguntemos igual. Y también pidamos. Creo que ujú, una puede ir marcando el ritmo, ok, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? Hay que animarse también a mostrar eso, como llevar. ujú. Pero no necesariamente tiene que ser Rápido y rápido y fuerte. fuerte. Ujú. No, por lo general es muy sensible nuestra genitalidad. El sexo oral, ¿qué partes vas tocando? Bueno, el sexo oral, hay mujeres que van a tolerar el estímulo más directo. Podés retraer el capuchón del clítoris, exponerlo y estimular directamente el glande del clítoris con los dedos, con la lengua, con la boca, succionar. Pero hay que chequear el nivel de tolerancia. Ujú. Hay mujeres que van a necesitar mucha sutilidad, o sea, muy sutil, y hay mujeres que necesitan muy fuerte. Hay Mm, mujeres que necesitan fuerte, fuerte, fuerte. ok, Un duchador, ¿viste? La ujú. ducha, el vibrador. Hay mujeres que necesitan como contra un objeto duro.
Son distintos umbrales de sensibilidad, pero Ok, eso hay que aprenderlo con el otro. hay que ir ajustándolo. No hay Ujú, forma que... Está bueno como saber todo eso, pero no hay un guión que se va a adaptar para todo el mundo. ok, Lo tengo que ir. Y es importante que yo me anime a llevar a esa persona hacia lo que necesito. Si yo necesito tocarme, pongo la mano. ujú, Si necesito apretar, apretar las piernas, contraer. Digo, porque también tenemos el suelo pélvico que forma parte ujú, de la musculatura que sostiene toda la genitalidad, también se pone en juego. Apretar, mover. Cuanto más pasivas estamos, más difíciles. claro. Yendo un poco con el lado de la mujer, o sea, estabas mencionando que igual se puede por otro lado, no solamente los genitales. En este caso, por ejemplo, tenemos senos, Sí, bueno. cuello, que explícanos un Los poco qué pechos hacemos. en las mujeres también. Hay mujeres que les sirve de disparador del orgasmo y hay mujeres que no tienen sensibilidad. Mm, pero depende, me imagino si es que te han operado o no, o no. Igual, que no tienen, o que hay mujeres que se Mm, operan y empiezan a tener, hay mujeres que se operan y dejan de tener. Después está la maternidad, las, esto es un gran tema, la comodidad de cada persona con su cuerpo, ok, porque eso es otro gran mundo. vamos a hablar un poco de eso igual. Mujeres que no se quitan la ropa, mujeres que Ujú, no quieren con la luz prendida. ¿Cómo yo puedo sentir placer si estoy batallando con que siento que estoy gorda, lo que fuese? Yo puedo estar generando toda la técnica perfecta, pero si la otra persona ujú, está batallando algo, exacto, es imposible. es imposible. Por eso es tan compleja la sexualidad. Ujú. So, uno tiene que estar bien, o sea, el lado psicológico es tan importante. Sí, la autoestima, la comodidad, y como mujer es muy difícil. Y cada vez es más difícil si entras a Instagram y tenés todos los filtros. Mm, Cada vez es más difícil. Entonces, por ahí podemos aprender toda la técnica y todo, pero hay un trabajo de cuestionar las normas, de cuestionar lo que vemos, de cuestionar las distorsiones, de mostrar otra cosa, de poder preguntarle a la persona, o, o halagar a esa persona con la que estás, ujú. ¿no? Como decir, qué linda, que me gustás, para que la otra persona también se sienta mejor. Sí, y viendo un poco eso, o sea, normalmente la satisfacción sexual, vamos viendo, o sea, lo que hemos encontrado con el equipo es de que las mujeres no se sienten cómodas por su cuerpo, es algo extremadamente común. Sí, Los hombres no se sienten cómodos por su rendimiento sí, con su pene tampoco. y el tamaño del pene. Bueno, pensá que más o menos un 80% de los varones que consultan a un médico porque piensan que tienen el pene pequeño, tienen el pene más del 80%, tienen un pene Promedio. promedio. Ujú, Pero bueno, hay una distorsión porque en la pornografía se ven penes que son poco comunes. ujú, Entonces se distorsiona. El impacto que tiene lo que vemos Siguiente. es muy fuerte. Es muy fuerte. Y es un problema porque em, está muy instalada esta idea del pene grande y hay mucha burla y hay mucho bullying y los hombres lo padecen muchísimo en silencio porque da vergüenza, porque no es fácil, no es algo tan común de hablarse como sí quizás son los problemas de la alteración de la imagen corporal en la mujer, los trastornos de alimentación, es mucho más silenciado ese tema. Ujú, Después encontrás en internet un montón de barbaridades, de técnicas para aumentar el tamaño, se lastiman, traen problemas, digo, eso está bueno hablarlo, eh, dejar de hacer chistes con eso, porque claro. eso genera estigma y que los varones sepan que el promedio de un pene es de, bueno, solo para decir un número, es entre 9 centímetros y 17 centímetros en erección. Ujú, Eh, ok. no son 25 como ves en el porno. No, no, eso no existe. O Ujú, sea, es fuera de la norma, fuera del promedio, no es lo que debe. Igual ningún pene es lo que debe ser. Y si me acuesto con una mujer, también es saber que el sexo oral es más probable que la haga pasar mejor, así que relajen. claro. Danos un poco de tácticas para estas formas que se sienten incómodos. O sea, del lado de la mujer, si no está cómoda por su cuerpo, a veces normalmente está mucho igual en su mente. No, Por 100%. más que se vea No, bien, 100% en la a mente, veces obvio. cree que algo está mal con su cuerpo. Entonces, ¿qué dirías tú en ese caso? O sea, ¿qué tácticas podemos utilizar?
Ujú. halaguen. O sea, que el hombre la halague. Sí, sí, yo siempre digo, Pero a veces no puedes ni saber si ella está no bien o importa, cómoda. halaga igual. Ok, ya. Más lindo que irte a la cama con alguien y que te diga cómo estás. Mm, Qué lindo, me encanta, me excito, me gusta. El problema es que a veces pensamos que eso significa una propuesta de casamiento, no sé. Yo creo que el halagar halago. es lo más lindo que podemos hacer. Mm, Hacer sentir bien a la otra persona. ¿Por qué no lo harías? No te cuesta nada y tiene un valor enorme. ujú, totalmente. Totalmente. Todo el tiempo, no sé, me encanta. Es como hacer sentir bien es muy fuerte el impacto que tiene el halago en las personas. ¿Algo más que podemos hacer? Eh, no, después creo que tiene que ver con esto, con la sensibilidad de lo corporal, de poder, bueno, ni hablar de mirar a los ojos. Mm, De- si yo el contexto visual y de la expresión, si yo tengo una cara relajada, si te puedo mirar con tranquilidad, genera en la otra persona una sensación de relajación automáticamente, ya. ¿no? Salvo que tenga problemas con la intimidad y qué sé yo, ¿no? Pero digo, por lo general nos regulamos con el contacto visual y con una expresión, ¿no? de tranquilidad y una Ujú, sonrisa. Entonces, eso ya me hace sentir más cómoda, ujú, más cómodo. Eh, los tiempos, las caricias, la tranquilidad. Como, a mí me gusta mucho pensar eso, la escena sexual como un espacio de relajación y de conexión. Si yo estoy apurado, si yo no miro, si yo no conecto, si estoy yendo a lo genital y no me detuve en olerte, en mirarte, en acariciarte. No sé, son distintas formas de pensar el encuentro. Y el lado del hombre, o sea, volviendo al tema de la penetración, o sea, ¿creen que quién iría a la penetración más rápido? Porque constantemente están pensando en querer hacerle terminar a la mujer, Sí, ¿no? O sea, de que sexo de llegue a la un mujer. orgasmo, claro. Entonces, ¿qué nos puedes aconsejar en ese lado? O sea, porque uno está pensando mucho, o sea, en vez de yo pensar en mi placer, estoy pensando más en el placer de ella, que Sí, es muy común en los hombres. sí, y creo que ahí hay una trampa, porque quizás estamos pensando en penetrar y durar eh, para gustar, y quizás no es lo que la otra persona necesita y quedamos nosotros, ¿no? El varón metido dentro de su cabeza, batallando Ujú, con su pene, y quizás se olvida de la otra persona, que es justamente esa persona de la que quiere agradar. Eh, ese es el gran desafío, poder salir, eh, que el varón deje de creer que lo van a elegir por su pene y por su rendimiento. Eso es muy difícil. Cuando vos le preguntás a las mujeres, acá hablando de encuentros heterosexuales, cuando vos les preguntás a las mujeres qué necesitan en la cama, lo último que te van a decir es un pene parado. Te van a decir que me tengan en cuenta, que se tomen el tiempo, que me hablen, que me den ternura, no, o sea, que conecten con la ternura, que me pregunten qué necesito, que se pongan un preservativo sin que les diga. Esas son las respuestas que te dan las mujeres. Que se tomen el tiempo, que me mm, consideren. O sea, imagínate lo que hace falta. ujú, Todas te van a responder eso. No, no te digo porque hice la prueba con mi Instagram de 1 millón de seguidores. ¿Qué necesitan las mujeres en la cama? Ternura, conexión, que tengan en cuenta mi placer. No pasa por ahí. wow. Sí, totalmente. Es que es información que no se habla. O sea, Por son cosas que eso, no no se pasa hablan. por el pene. Vos podés tener el pene parado y ser poco empático, frío, no conectar con la otra persona. Y lo vas a pasar horrible. Sí, y además contradictorio, porque eso mismo, ese mismo pensamiento es lo que te igual te impide tener una erección. También. Volviendo al tema de la anatomía del placer, para cerrar el tema de las mujeres y pasarnos al tema de los hombres, entonces, de la mujer igual tenemos senos, cuello, que otras partes del cuerpo. Las orejas, Ah, sí. los besos en la boca, de hablar. Ujú, Tenemos el sexo anal también, que es muy placentero para todas las personas, no es un ujú, solo género, ujú, que es un gran tema también. No, y después la parte interna de los muslos, las caricias, el masaje, las axilas, hay gente los pies, gente fanática, gente que no, ujú. hay que animarse Claro, y ok. tomarse el tiempo, tomarse el tiempo. Del lado del hombre, Bueno, y el hombre, mira, ni traje, el otro muñeco. creo que el hombre se tiene que animar a explorar Ujú, el placer anal, por ejemplo.
Por ahí está muy focalizado en penetrar y se olvida que también puede disfrutar Ujú. esa zona. Está todavía bastante tabú. Pero también el hombre tiene los besos, el cuello, los pechos, no sé, la espalda, los masajes, toda la corporalidad. Y el pene, bueno, obviamente. Ujú. Que no traje para mostrar nada, pero también hay que preguntar. Hay que preguntar. O mostrar. Que llevar la mano. Mostrarme, ¿cómo querés? Totalmente. ¿No? Ujú. Eh, y creo que cuanto más cómodo uno está dando placer, cuanto más uno lo disfrute, también lo disfruta de otra persona. Ujú. No, si yo puedo dar sexo oral y disfrutarlo y estar presente y que me guste, la otra persona también lo va a sentir. Y hablemos el tema de los orgasmos, porque creo que va muy vinculado igual a ese tema de la anatomía y el placer, en el Sí, sentido de que, por lo que he ido viendo, hay diferentes niveles de orgasmos, tanto en hombres y en mujeres. sí. Esto va vinculado dependiendo la parte que estás estimulando, a qué se debe el tema del orgasmo. Primero que todas las personas tenemos variaciones de la respuesta sexual. O sea, variaciones en nuestro nivel de excitación y variaciones en nuestra sensación orgásmica y variaciones en el tiempo que necesitamos para recuperarnos. Somos Ujú. distintos de una persona a otra. Hay personas que tienen muchos orgasmos, hay personas que no. Eso es variación de la respuesta sexual. O sea, no todas Ok. las mujeres son multiorgásmicas, eso no es verdad. Eh, y también hay variaciones dependiendo del contexto. No es lo mismo a los 20 que a los 40 que a los 60. No es lo mismo con una nueva pareja. No es lo mismo con dos personas Mm, que con una. claro. No es lo mismo con una pareja que con otra, ni con dos al mismo tiempo. Tiene que ver mucho con el estímulo y con la novedad y con el tiempo que me tomo. Cuanto más sostengo la fase de excitación, por lo general más intenso es el orgasmo. Ok. Eh, También depende del estímulo. Por ejemplo, las mujeres no es lo mismo quizás tocarse solas que tocarse con un succionador de clítoris que por sí mismo tiene otro nivel de intensidad. Ujú. Eh, no es lo mismo si yo solo toco el clítoris a que si toco el clítoris, la vagina y el ano. O en el varón, no es lo mismo si yo hago sexo oral solamente con el pene a que si a la vez estimulo los testículos, estimulo el perineo, estimulo el ano. Voy como incluyendo más vías. Eso hace que aumente la estimulación, aumente la excitación si me relajo. Ok. Si me relajo, si me gusta, si está Mm. mojado, si no me incomoda, si me tomo el tiempo. Normalmente, ¿qué tipos de fluidos hay en las mujeres? Bien, gran pregunta. Eh, Vamos a tratar de explicarlo. Ujú. Las mujeres podemos tener orgasmo, ¿no? Podemos tener Sí. un orgasmo, que es la sensación de placer. En el varón Ujú. también. Separado de eso, tenemos la eyaculación, que es, que acá los términos son iguales en la mujer y en el varón, que la eyaculación femenina, se conoce así ese término, es una expulsión de un líquido pequeño, espeso, blanco, que se dice que viene de las glándulas paruretrales, que se puede expulsar durante una actividad sexual acompañado del orgasmo o se puede expulsar después, por lo general se mezcla con el flujo y no es tan notorio. Ok. Después está el squirt, que es esta expulsión abundante de líquido, que es lo que vemos mucho en la pornografía, que se expulsa a través de la uretra y que proviene de la vejiga, que en la gran mayoría de las situaciones está acompañado de una sensación de placer, pero no siempre. Ujú. Hay mujeres que tienen squirt sin orgasmo, hay muchas mujeres que tienen squirt con orgasmo y hay muchas mujeres que no tienen squirt. Y después está la lubricación vaginal, que es o sea, en realidad empezaríamos por la lubricación vaginal como lo más universal, que tiene que ver con una consecuencia de la vasocongestión del proceso de excitación. O sea, Ok. que la lubricación es el comparativo a la erección. Nosotras también se nos erecta el clítoris y también toda esa sangre que baja a la pelvis en la fase de excitación hace que lubriquemos. ¿Para qué lubricamos? Para que la fricción del contacto no duela. Si está mojado, no duele, no molesta. Ujú. Si no lubricamos naturalmente, que puede suceder, es importante usar un lubricante artificial para que no haya molestias. Es súper importante el Ujú. lubricante artificial, yo siempre lo recomiendo. Entonces, la lubricación vaginal, proceso
de excitación y después tenemos la eyaculación en algunas situaciones. Hay mujeres que no tienen, hay mujeres que después van al baño y sienten que tienen algo. Y después está el squirt, que puede pasar como no. Ok, Y el orgasmo, que es la sensación de placer. excelente. Ahora, quiero, o sea, mucho se pregunta el tema del squirt. ¿Hay manera, o sea, si la mujer puede llegar a squirt, hay una manera de hacerlo más rápido? O sea, hay una manera que lo puedes hacer garantizada No, rápido. yo no doy garantías porque Ok, hay mujeres, hay profesionales que te van a dar garantías. A mí no me gusta porque siento que es una exigencia, ok, ¿no? Como la verdad que uno nunca conoce qué le pasa a la persona del otro lado y cómo está su mente, porque mucho de lo que pasa acá inhibe lo que pasa acá. Entonces, si yo presiono, yo digo que vos podés y vos te bloqueás, te voy a frustrar. A mí no me gusta decir algo es para todo el mundo. ok. Eh, de los libros, te puedo decir que no todas las mujeres squirtean. De los libros. Mm, Sí sabemos que hay técnicas que están asociadas al squirt. Y sí te puedo decir que hay mujeres que squirtean tocándose, hay mujeres que squirtean con un succionador, hay mujeres que squirtean con los dildos en forma de C, hay algunas pocas mujeres que squirtean en penetración. Y lo que sí se sabe es que está asociado a eso que dijimos del punto G, esa ujú, bolita, esa zona más rugosa en la entrada vaginal, en la pared anterior, la que está pegadita al ombligo, que acompañado de la estimulación de la vulva y de un proceso de excitación y de tiempo, si yo sostengo ese estímulo haciendo un suave masaje, es probable que la persona sienta una sensación de cosquilleo muy fuerte y ujú. una sensación muy similar a cuando cuando queremos hacer pis, porque viene un líquido, esa sensación de placer estimula una hormona que libera fluido, ¿no? Como orina, que no es orina porque es altamente diluida, es algo, Claro, por eso es transparente, no es pis. Pero como viene al mismo lugar, a veces lo frenamos porque pensamos que nos estamos haciendo pis, pero el mayor desafío ahí es relajar, ok. que es bastante difícil. Sí, 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 claro. Volviendo Pero no hay que obsesionarse. claro, sí, sí, sí. No hay que obsesionarse y como pareja sexual no hay que presionar tampoco, Mm, porque la cabeza nos juega en contra. un 100%. Volviendo al tema del fluido que Sí, estabas mencionando al sí, principio, el fluido vaginal. sí. Lubricación, ¿Es algún signo si es que no, o sea, una mujer no está teniendo el fluido vaginal? ¿Es algún tipo de signo que algo está mal con no, ella? No. no. Hay un término muy importante que es la excitación no concordante, que significa que tanto hombres como mujeres, lo que pasa abajo no es lo mismo que pasa arriba. Que Ujú, yo puedo querer tener actividad sexual, puedo estar excitado o excitada y que no tenga una erección o que no me moje. ujú, Nos pasa a ambos. claro, Porque no es concordante, no siempre está en sintonía. En nosotras las mujeres esa diferencia es mayor. Está estudiado en laboratorio que esa no concordancia se da con mayor frecuencia en nosotras. Es decir, ok, que nosotras estamos más desconectadas. Eh, yo puedo querer tener una actividad sexual que no se me pare por una cuestión orgánica o por nervios o por cansancio o por miles de motivos. Y yo puedo tener excitación mental y no mojarme porque no dio el tiempo, porque estoy tomando anticonceptivos, porque estoy lactando, porque ya estoy en menopausia, porque tomo psicofármacos. Hay un montón de factores. O porque ujú, estoy distraída, o por... Y también puede pasar al revés, que esté ujú, mojada y que no necesariamente esté excitada. Por eso es tan importante la comunicación. Y no pensar que porque al varón no se le para, no le gusto. claro. O sea, no es una disfunción sexual entonces. No, para nada. ¿Qué tipos de disfunciones sexuales hay en la mujer? A ver, corrijo. Una persona que nunca tiene excitación genital es probable que vaya a consultar. Si a mí nunca se me para o nunca me mojo, es probable que yo consulte y Ujú, entienda las causas. Pero para pensar una disfunción sexual se tiene que dar el 80% de las veces durante 6 meses. ok, Esta es la definición del libro. O sea que si a vos una, dos, tres veces no tuviste una erección, es lógico, es normal. No pasa nada. ujú, Te tiene que dar 80% de las veces de todas las situaciones sexuales durante 6 meses. Como para empezar a decir, bueno, ok, algo pasa. claro. Y dentro de las disfunciones sexuales del libro,
tenemos para pensar todo lo que tiene que ver con dificultad en la excitación, en la erección, en la lubricación, si hay dolor, si llego al orgasmo, si no llego al orgasmo, todo eso, si tengo deseo, si no tengo deseo. Todas esas son Ujú. disfunciones. La falta de deseo, ¿a qué normalmente se debe? Por lo general, lo más frecuente tiene que ver con el estrés. Mm, En ambos, Sí, mujer y hombre. sí, Para el lado de, o sea, imagino que acá aplicas con tus pacientes más un tema de gestión de estrés igual. sí, recontra. Sí, sí. Me parece que todos los profesionales tenemos que hacer eso. Claro. Yo creo que psicólogos y médicos tienen que preguntarle a los pacientes cuántas horas duermen, Mm, cuánta actividad física hacen, qué medicación toman, qué comen, cuántas horas trabajan. Pues yo tengo pacientes que vienen por falta de deseo y trabajan 14 horas al día mm. y no tienen tiempo. O sea, vas No. viendo sus hábitos y Sí, también, en este caso, su gestión de estrés. sí, sí, lógico. Sí. Si yo no duermo, ya eso me impacta directamente en el deseo. Mm, Y Argentina tiene unos índices de horas de sueño muy bajos. sí, Ni hablar de que eso afecta a la salud física, la falta de sueño. claro. Es riesgoso, o sea, está relacionado con problemáticas cardiovasculares, digo, no es que... Y la sociedad te fomenta a no dormir. Mm, Entonces totalmente. estamos haciendo todo mal. Ahora, bueno, sé que no eres nutrióloga, pero ¿qué normalmente has encontrado que funciona muy bien para levantar tu libido en cuestión ya sea de Ejercicio alimentos? físico, ¿Es lo que más? ejercicio físico. Sí, sí. Ok. El Ejercicio. lado de suplementos, nada. Bueno, te van a recomendar suplementos, sí, sí, pero nada, buenos Nada supera hábitos, eso. Ujú. sí, buena comida, obviamente, eh, y el ejercicio físico, pero por lo bien que nos hace a la mente obviamente al cuerpo, a cómo nos sentimos, ¿no? A vernos bien, a sentirnos fuertes. Claro. Ejercicio físico. Es mi primera sugerencia. Ok. Volviendo a ese tema de la disfunción sexual, o sea, y al lado psicológico, está escuchando varios igual expertos que hablan, bueno, más en contenido en inglés, ¿no? Pero hablan un poco de que la mujer es mucho más común de que se aburra más rápido en el lado de la sexualidad, Mira, específicamente, que es un factor mucho más común que el ¿la hombre mujer heterosexual o la mujer en general? heterosexual. Chicos. En el sentido de que necesita más novedad, más foreplay y e igual, comparado a lo que hablamos hace unos minutos atrás, de que le va a costar mucho más llegar al orgasmo a medida que pasa el tiempo. Sí. ¿Qué estrategias podemos aplicar acá para que nos aburra más rápido? O sea, un tema más de efecto novedad. ¿Qué involucra esto? ¿Posiciones, juguetes? ¿Qué exactamente va a involucrar? Sí, vuelvo a lo mismo, creo que tiene que ver primero con la autoexploración Ujú, personal, conseguir, como todo en la vida, uno lo tiene que alimentar. Eh, si a mí no me gusta cocinar y cocino apurado y no lo pienso y no busco ideas y no busco recetas y bueno, va a ser un poco la comida un poco cierto nivel. ujú, Pero si me interesa que esa comida sea rica, novedosa, voy a estudiar, voy a buscar recetas, voy a mirar reels, voy a ir a distintos restaurantes, voy a alimentar ese conocimiento y esa tarea. Con el sexo es lo mismo. Tengo que invertir para que eso crezca, o ni siquiera crezca, se mantenga. Por sí misma esa energía no va a mantenerse sola. Si yo no le invierto tiempo, cabeza, creatividad. Y eso, por eso la satisfacción sexual muchas veces está asociada a la creatividad de cada persona. Personas mm, más creativas tienen una vida sexual más amplia. tiene sentido. Ahora, todo tiene sentido en mi vida. Estábamos hablando igual un poco acerca del foreplay, nos quedamos en el lado de la penetración. ¿Cómo exactamente se ve una fase? O sea, porque igual el tema del hombre es que cree que tiene que no solamente rendir, pero también durar un montón. Entonces, ¿cómo exactamente se ve una buena penetración en promedio? O sea, Es que no hay tiempos. Eso digo, depende de la excitación de la persona. Hay personas que si estás mucho tiempo y no están excitadas, les va a doler. ujú, Entonces, y depende del otro lado también cuánto yo puedo pedir
lo que necesito, moverme. No es lo mismo una penetración si estimulo la vulva y si estimulo otras partes del cuerpo, así no. Eh, no hay un número, pero por lo general lo que piensa el varón no es lo mismo que lo que piensa la mujer. Sí, No por durar más es mejor. Por ahí duele, molesta. eh, Hay mujeres por ahí que llegaron al orgasmo antes, hay mujeres que necesitan más tiempo. Digo, se construye con la otra persona. Se ok. construye con la otra persona. Y hablabas al principio de la entrevista acerca del after sex. Sí, me encantan las personas. Ok. Que, o sea, normalmente a mí no me solía gustar. Y esto obviamente va cambiando dependiendo de la intimidad que tengo con en este caso con la mujer. Pero, ¿cómo normalmente se ve un after sex? ¿Por qué a la mujer le gusta tanto en promedio? ¿Vos decís que es algo de género? Creo que es algo más de género. Sí, Pero, o no sea, sé. es que tampoco, la verdad, no es que hablo mucho de esto con muchos amigos, específicamente esta parte del after sex. Normalmente creo que las cosas que el hombre le cuenta al hombre son cosas totalmente, exactamente. Entonces no le das tampoco detalles, ¿no? Mientras que la mujer creo que sí cuenta muchos detalles en ese caso. Hay muchas mujeres que no van a querer el after sex. Ok, Hay muchas mujeres que no van a querer. ¿a qué se debe? Yo creo que son personalidades, que es dependiendo con cuánta comodidad nos sentimos, ¿no? Que tanta comodidad tenemos en la intimidad, qué tanto se nos juega esta creencia de que intimar es enamorarse, Ujú, qué tanto nos ponemos a la defensiva con eso, ¿no? Sobre- Tenemos mucha cabeza que va pensando, uy, si me quedo un rato abrazado, por ahí va a pensar que estoy muy enganchado y todas esas fantasmas que se construyen, ujú, que van en contra, ¿no? De lo humano para mí. Pero sí me parece un buen espacio para eso, para no sentir a veces que te desnudaste con alguien y viviste un momento de súper conexión y la persona se levanta y se va. Es como, a veces es mm, medio fuerte. sí, Un poco de contención. Sobre todo con todo lo que se mueve en una situación sexual. Digo, a nivel neurotransmisores, a nivel emociones, se mueven un montón de cosas. No es algo. Bueno, hay mucha gente que sí, que puede tener sexo que no le pasa nada, pero hay gente que involucra emociones y que si yo no tengo en cuenta eso, me levanto y me voy, no está bueno para otra persona. ¿y a qué se debe esta parte de las emociones? Porque normalmente, El sexo es emoción. claro, pero porque algunas personas pueden tener emociones más rápido y otras absolutamente no para Y nada. bueno, porque hay gente que está muy desconectada por su historia. Ahí ya no tenemos que conocer a la persona Ok, por defender. Ten en cuenta que la escena sexual te pone en juego la confianza que vos tenés en otra persona. ujú, Si yo tengo una historia de que todas las personas que me tenían que dar amor no me lo dieron, no va a ser tan fácil que yo me ponga a la voluntad de otro, que yo me exponga a la intimidad confiando en alguien. Si a mí me hicieron bullying en el colegio, si la gente que me tenía que apoyar me fue hostil, yo entro en un estado de alerta. Que en algunas personas eso se resuelve desconectando, por una cuestión defensiva, que es lógico. Uno aprende a hacerlo, pero es importante entender que en la cama hay batallas que tiene la otra persona con su historia, que tiene que ver con los vínculos de amor o de amistad que construyó. Pones en totalmente. juego la confianza, pones en juego Mm, tu cuerpo, cómo lo trataron. sí, Por eso es profunda la sexualidad. Involucra un montón de aspectos. El afecto, la corporalidad. Entonces, en ese aspecto creo que es importante ser empáticos y entender que además puedo hacer mucho daño a la otra persona. ujú, Puedo hacer mucho daño con un comentario, con una burla, con una desconsideración. Quedan marcados a fuego, porque en ese momento estoy completamente vulnerable. sí. Volviendo al tema del after sex, para las personas que no saben qué hacer en ese momento. No salgan corriendo como primera Ok. cosa. ¿Qué tipo de conversaciones debemos tener? ¿Qué hacemos? Bueno, es un momento que te podés dar una ducha juntos, o podés Ujú, tomar algo, o podés quedarte un ratito abrazados, hacer un chiste. Digo, un momento, tampoco hace falta una súper apertura, se va construyendo. La primera vez podés quedarte un rato
hablando de otra cosa, tomando algo, comiendo. Y la otra vez, pues decir, che, qué lindo es. Digo, hay personas que les gusta decir, me gustó esto que hiciste, me gustó lo otro. Eso Es depende. buen momento para tener esta retroalimentación. Si te sentís cómodo, sí, de a poco. Digamos que ya me siento cómodo. Hay veces, Entonces, ¿cuál sería el mejor momento? O sea, sería en una conversación que estamos durante el día, absolutamente nada sexual, bueno, o depende. lo deberíamos tener en el after sex. O sea, ¿cuándo es más efectivo? No, depende, para mí depende. Si es algo muy técnico, está bueno que sea en el momento. Como, che, ¿qué hiciste? ¿Dónde me tocaste cuando...? Pues porque a veces uno también tiene que aprender. Ujú, Porque lo que el otro hace no es lo mismo que vos te puedes hacer y a veces ese feedback te sirve de información. Como, ¿qué ujú, hiciste ahí? Como, me gustó eso. O, o decirle, cuando, no sé, cuando estaba tan callada, estaba súper concentrada porque me estaba gustando, como poder contar algo que el otro por ahí no sabe. Lo que es más técnico. Ahora, si yo quiero contar, quiero hablar de si tengo problemas para uno, no sé, cosas más profundas, me da vergüenza, me cuesta soltarme, ujú, o estuve pensando que podemos probar esto, quizás lo puedo hacer en otro momento. ujú. Siempre es importante para mí registrar, cuando voy a hablar de sexualidad, el contexto en el que estamos teniendo ese diálogo para tener en cuenta la apertura de la persona. Si yo estoy haciendo otra cosa, si estoy incómodo, si estoy estresado, no es el mejor momento. Ok. O sea, cosas más técnicas lo hacemos ahí en el momento. Y por ahí es más fácil, Mm, salvo que quieras después mandar un video de una técnica, de un reel. claro, claro, claro. Che, probemos esto. Esto Ahí, me hizo acordar a vos. claro. Hay estrategias. Y volviendo al tema de esta conversación, porque creo que es lo que más o sea, cuesta a las personas, recomendarías ir primero por lo positivo y luego lo Siempre. negativo. Ok. Siempre lo positivo, el contexto de apertura, ¿no? Que dé el momento para hablar de esto. Ujú, eh, y siempre en primera persona para mí, como yo necesito, a mí me gustaría, ¿no? Eso que dijimos de no poner en falta a la otra persona, no criticar, eh, ok, ser estratégicos en la forma. Le dale. pueden preguntar al chat GPT cómo Claro. preguntar amorosamente. Y ya que estamos igual para cerrar ese tema de las fases, ¿has visto de que en el rendimiento afecta mucho la pornografía y la Sí, masturbación? lo he visto y está estudiado. Ambos. Está estudiado, muchísimo está estudiado. Ujú, Cómo genera disfunciones en el varón el consumo problemático de pornografía. Afecta la capacidad de fantasear, afecta el deseo y afecta la erección. wow. Está estudiado, digo, no, en consumo problemático. O sea, personas que consumen frecuentemente. Ujú, Entonces, yo por lo general, cuando un varón consulta por dificultades en el deseo o en la erección, les pregunto si se masturban con pornografía y les mando como una detox. ¿Cómo se ve esa detox? A empezar a, por lo menos 3 meses, no consumir. Masturbarse sin pornografía. Y en el lado de la mujer, En el lado de la mujer no está estudiado. No, o yo no he escuchado. si es que afecta o no. No he Y verlo en escuchado. No es un pareja, tema en congresos, no lo he escuchado yo, en mi experiencia. No ok. quiero decir que no sea, pero ¿Y la masturbación frecuente afecta? ningún problema con la masturbación frecuente. Ni en hombre ni mujer. No. El tema es cómo te masturbas. Si te masturbas con pornografía, no va a ser lo mismo que te masturbes sin pornografía. Si te Ujú, masturbas con un juguete sexual en la mujer, no es lo mismo que te masturbes con tu mano. Tiene que ver con el nivel, exacto, de intensidad. sí, Ok. que voy a generar una dependencia a ese nivel de estímulo que después no puedo replicar en otro contexto. Ujú, ¿Es bueno, es malo? Cada uno elegirá. Si yo me masturbo siempre con juguetes, es muy probable que necesite siempre masturbarme con juguetes, porque no voy a poder volver a alcanzarlo si no hago una detox, lo mismo. mm, Pero bueno, ok. por ahí elegís toda la vida masturbarte con un juguete. Cada uno que sea Sí. consciente nada más, pero digo, No, tiene sentido que la intensidad lo va a afectar de cierta manera el rendimiento, ¿no? Y yendo con ese tema, justo estaba escuchando a una sexóloga sí, hace unos días, igual en inglés,
y ella mencionaba de que en los hombres el tema de la masturbación, si lo hacen extremadamente rápido, eso va a causar igual cierta eyaculación precoz. O sea que hay cierta Sí, correlación ahí. sí, muchos asocian la eyaculación precoz con el nivel de intensidad. Es cierto, a nosotras también nos pasa. Un estímulo intenso, sostenido, desemboca en la eyaculación y en el orgasmo, digo, Ujú, como un reflejo. ok. Por eso hay parte de la reeducación en el varón de masturbarse para poder o sea, bajar ese umbral de sensibilidad. Eh, pero en la eyaculación precoz, que tiene que ver en realidad con la pérdida de control de la eyaculación, hay que ver también la emoción. Hay muchos varones que se les dispara la eyaculación y no la pueden controlar porque están ansiosos, porque desconocen sus sensaciones genitales. Hay toda una reeducación en eso, de masturbarse más tranquilos, pero también para hacerlo con mayor conciencia y poder reconocer lo que sienten. Ujú, Eh, no es solo lo manual, también está la parte emocional. La ansiedad tiene mucho que ver ahí. ok. Ya para ir cerrando, Sí, tenemos como que 4 puntos que nos han preguntado mucho. Hemos tenido otros expertos igual que hemos hablado del tema y había unas preguntas que la comunidad nos hacía muy frecuentemente. Entonces, esas te las voy a lanzar para aclararnos. ¿Te parece? dale. El primero es cómo lidiar con el tema del trauma en lo sexual, o sea, que no puedas tener relaciones por traumas. Terapia, basada en trauma, sí o sí. ¿Cómo se ven estas Eh, sesiones? bien, en psicología es como en medicina. Hay especializaciones para cada problemática, Ujú, ¿no? En medicina vos tenés el cardiólogo, gastroenterólogo, bueno, en psicología también. Eh, hay mucho avance en lo que tiene que ver con las terapias basadas en trauma, que tienen metodología específica para abordar el trauma desde lo mental y lo corporal. Cualquier persona que tenga algún antecedente de situaciones traumáticas, mi recomendación y mi indicación no es un trabajo sexológico, es una terapia de trauma, para mm. poder hacer un trabajo de base y luego abordar, si es necesario, algún aspecto sexológico. Normalmente cuando hablamos de trauma, porque ¿cuáles son los casos más frecuentes? Me imagino que hay ciertos patrones que ven en común, no sé, cierto abuso sexual, o sea, ¿qué es lo que pasó exactamente que genera ese trauma? Bueno, Hay, tenemos el trauma sexual ujú, y después puede tener que ver con trauma relacional, eh, violencia en la infancia, abandono, bullying, todo lo que afecta a tu sensación de estar a salvo, ok, básicamente, que deja una huella, que tu sistema nervioso interpretó que era riesgo de vida por lo que fuese o de integridad y te puso en alerta. Y esa alerta tiene consecuencias en tu sistema nervioso y en tu cuerpo. ujú, Sobre todo, hay mujeres que, y esto es importante decirlo, varones también, perdón, intervenciones médicas generan trauma. Si me operaron, si tuve alguna problemática en la genitalidad, si tuve muchas intervenciones, eso deja también una huella traumática que es importante abordar. ok. ¿Es lo más complejo trabajar, el trauma? ¿O qué es lo más complejo trabajar? No, no sé si complejo, es triste, Ujú, es doloroso, toma tiempo. es doloroso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el sistema de excitación en el hombre y en la mujer? ¿Cómo funciona el sistema de excitación? Esto es muy complejo, Ujú, pero yo te lo voy a resumir en que es sangre que baja la pelvis, para resumírtelo. Y es importante saber que si estamos hablando del sistema vasocongestivo, los hábitos de salud y tienen mucho que ver. Son venas en la erección, son pequeñas venitas que irrigan el pene que a medida que pasan los años se van ujú, obstruyendo. Por eso es muy importante salir a correr, tener buenos hábitos, ¿no? Entender que la excitación a nivel físico es justamente fisiológico. Obviamente que la cabeza también juega, pero mm, que necesitamos buenos hábitos de salud, no fumar, el flujo em, sanguíneo. claro, evitar el sedentarismo, buenos hábitos. Ok. Después está la cabeza, pero Sí, tener buenos es hábitos. por eso que es común de que a medida que vas creciendo, es de que vas a ir experimentando más estas disfunciones Sí, sexuales. sí. En el varón, 40% de los hombres a los 40 van a empezar a experimentar cambios en su erección, menos rigidez, que cambia.
50% de los 50, 60% de los 60, 70% de los 70. Wow. ¿Y la mujer? No te tengo. No, de la mujer, la problemática de la erección es la problemática más estudiada por la sexología, por la ciencia. La que más dinero tiene, la erección. ¿No? Un mundo machista, más, Por eso más fármacos igual. hay muchas más Ujú. opciones, hay muchos más estudios, hay mucha más estadística. Nosotras recién ahora estamos viendo qué nos pasa, que digamos, es mucho más difícil tener información y tener inversión en las problemáticas de la mujer por la cultura en la que vivimos. Totalmente. Vamos con la siguiente. Dale. ¿Cómo lidiamos con la adicción al sexo? Bueno, bien. Primero tratamiento. Tratamiento. Pero ¿Cómo me se ve parece. esto? eh, es un tratamiento como cualquier adicción. Tratamiento de adicción al sexo. Pero está bueno hacerse la pregunta, porque por lo general está bien visto tener muchas ganas y está bueno poder decir que a veces esas ganas tienen que ver con otra cosa, con no poder parar y ponerse en riesgo y es algo perjudicial para la persona porque deja de hacer cosas, deja de ser funcional y se interpone esa necesidad compulsiva de tener sexo y se pone en riesgo. Eso también tratamiento específico, ¿Es común? sí, es como también muy tabú. No puede ser un tema de que una persona te atraiga mucho más, o sea, tienes mucho más atracción y deseo sexual por alguien que y lo ves que estás adicto a alguien. No, bueno, hay un momento de enamoramiento y Ujú. de dopamina que estamos como un poco bajo los efectos de, de todo lo que nos sucede, pero que no, que siempre la pregunta tiene que ver con el nivel de malestar y la consecuencia. ¿Y cuánto me domina? Mm. Si yo me pongo en riesgo, si yo, los pacientes que son adictos al sexo están 8 o 10 horas por día y no pueden ir a trabajar y se gastan un montón de dinero en nada. Digo, siempre hay que ver la consecuencia y el cuadro. Que me guste mucho a alguien, que en un momento me pase muchas horas con esa persona, que elija, cuando estoy conociendo a alguien, estar todo el fin de semana encerrado, porque es un momento, bueno, uno lo entiende. Ujú. Ahora, si pasa el tiempo, si dejo de hacer cosas y ya se me empieza a complicar y no puedo revertirlo, bueno, hay una pregunta que hacerse. ¿Hay una frecuencia sana o No, no? Ok, depende de tu no, pareja no, y no, tú. esto es lo vamos a ver en todos lados, que hay que tener sexo 3 veces por semana, que esto es todo mentira, digo, cada Ujú. uno entabla la frecuencia que puede, que puede, que quiere y que negocia. Luego la siguiente pregunta va con relación a los hijos, o sea, esta persona dice que su vida sexual ya no es tan activa por el tema de los hijos. ¿Qué Real, podemos hacer en ese caso? 100%. ¿Es común? Es muy común que en los primeros 2 años Mm. la mujer esté desconectada de su deseo. Porque es el tiempo que dura el puerperio, es por lo general el tiempo que dura la lactancia. La lactancia está directamente relacionada con el deseo sexual. O sea, mujeres que dejan de dar la teta, se ve una mejora en su deseo. Pero es el tiempo de mayor conexión y mayor demanda física, donde el deseo está todo por una cuestión de supervivencia de la especie puesto ahí. Es Mm. muy difícil poder tener autonomía, que es el camino hacia el deseo. Entonces, O sea, realmente es algo biológico. sí, está Mm. hecho así. El hombre igual, creo. Tengo que cuidar de... pasan un montón de cosas y el cuerpo es tomado, entonces es muy difícil poder recuperar la autonomía con tu cuerpo para poder desear tener actividad sexual. No dormís, Ujú. volvemos a lo mismo, si yo no duermo no voy a tener deseo. Entonces es importante dar ese tiempo para bajar la ansiedad, porque ahí bajamos la exigencia y eso favorece ya por sí mismo la sexualidad. Mm. Sí, había un estudio que correlacionaba esto en el hombre igual, de que hay una caída en la testosterona. Ah, mira, Y justamente por eso no, en esa etapa de los 2 años, bien, no, igual. es importante para el varón no presionar a la mujer, no sentirse dejado afuera, sino apoyar, involucrarse, acompañar a esa mujer a que recupere sus espacios personales. Ok. Muy importante. Y vamos con la última, que llega a ser en cuestión de los orgasmos. ¿Cómo se dan cuenta que está teniendo un orgasmo la mujer? Porque a veces No algunas se ve. mujeres lo dicen, ok, no hay niveles de expresión específicas. Que depende de cada una. Ok. Hay mujeres que tienen contracciones, hay mujeres que no. Hay mujeres que pueden seguir después, hay mujeres que no.
Es muy difícil. Ok, Hay mujeres que no se dan cuenta de ellas que tienen orgasmos. Eh, eh, Creo que hay mucha comunicación. Hay que ok. hacer falta comunicación. Sí, es bien individualizado. Sí. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, Cecilia. Te voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todo invitado, que llega a ser, asumamos que tu contenido que está allá afuera desaparece, pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Mi frase de cabecera es más disfrute, menos drama. Que me parece un poco poder justamente desdramatizar la sexualidad que tan difícil es para muchas personas y tomarlo Ujú. como algo un poco más liviano. Más disfrute, menos drama. Buenísimo. Me encantó esta conversación. Gracias por esta masterclass que nos has brindado. Y bueno, para la audiencia igual disculpen el sonido que estamos teniendo, justo el vecino acaba de decidir remodelar su departamento. Así que fatal. Sí, Buenísimo. Muchas gracias, gracias. Cecilia.